La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de La Cátedra, el programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Karina Colioca. Como todos los domingos, bien tempranito los recibo aquí en los estudios de la radio de la Universidad de Buenos Aires para charlar con los profesores de esta gloriosa casa de estudios. Hoy estoy con uno de ellos, con el profesor Martín Leguizamón. Normalmente precede a esta presentación una introducción sobre cuál es el tema que vamos a tratar en este programa, sobre quién es nuestro invitado, y en este caso voy a dejar que sea el propio Martín quien se presente. Muy buenos días, Martín, contame quién sos y qué haces dentro de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, gracias por venir, primero que nada. Por favor, es un lujazo que me doy estando acá con vos. Bueno, primero, soy primer camada de CBC, año 85, si jugamos un poco con la historia. Soy primer camada de la carrera de Ciencia Política. Somos de los primeros 26 que nos recibimos. Y desde hace un tiempo, bueno, soy docente, soy licenciado en Ciencias Políticas, tengo el profesorado de Historia y la maestría en Ciencias en Medios de Comunicación y Cine. Y doy clase en el CBC de Ciencias Políticas y Sociedad y Estado y una materia de Cine y Conflicto Social en Diseño. Te faltó agregar que también sos compañero aquí de la radio porque tenés tu propio espacio, sí, ¿no? Tengo una columna los martes con el Pato Méndez, una columna con Clara Sirven y el programa Todo lo que da. O sea, camino, como diría Jim Morrison, por los abismos del arte y trato de no caerme. Exactamente. Bueno, por lo que hemos escuchado, tu métier es bastante amplio. Contame cómo hacemos para articular un poco el ciclo básico común con el estudio de los niños que recién, y yo les digo niños porque tengo criaturas de esa edad y todavía son criaturas que recién salen del colegio secundario y se tienen que enfrentar con ese maravilloso, pero a veces aterrador mundo de la universidad. Es interesante porque en estos años yo doy clases desde hace mucho tiempo en el CBC y va cambiando el público y uno tiene que ir adaptándose al público que tiene. Primero fueron con postales de rock, después fueron con distintos textos y ahora es con nuevas tecnologías donde vos vas a articular esas postales de rock, esos libros, esas imágenes de cine con los textos que das en la cátedra, ¿no? Entonces, ¿cómo los enganchás? ¿Cómo los atrapás? Y bueno, hay veces que con una frase de AC/DC podés articular a Hobbes y a Locke, o con una frase de Borges podés llegar a lo que es Locke y entender por qué Angus Young se mueve de tal forma en el contexto de estos jóvenes, ¿no? Y si le agregas las nuevas tecnologías, lo haces mucho mejor. Un Twitter puede nuclear en esta mesa a Marx, a Hobbes, a Karina Colioca y a Martín Leguizamón hablando de la sociedad civil del 2017, por ejemplo. Hablando de ejemplos, a mí me gustaría saber, cuando vos decís esto en la primera o en la segunda clase, cuando apenas recibís a los chicos allí en el ciclo básico como las caras, me imagino que deben ser variadas. Cuando empezás, yo generalmente hago una evaluación diagnóstica donde me echo preguntas para que contesten, tipo, ¿qué es sociedad, qué es Estado, qué es verdad, qué es imagen? Y le enganchás un ¿por qué Buenos Aires se ve como vianda de ayer? Una frase de Divididos que no decís que es de Divididos. Claro. Y a partir de eso miran, ven qué onda y empiezan a escribir. Yo les digo, chicos, lo ideal cuando uno recibe una frase es encontrar esa idea y empezar a trabajar esa idea. Después vamos a ir a cruzar con textos que sean de sociedad y Estado, de ciencia política o mismo de cine cuando llegue su teoría. Pero ahora empiecen a caminar por una idea. Me parece que estamos en tiempos de ideas, ¿no? Y si trabajamos la idea, llegamos al autor. Esta forma que vos tenés de dar clases trasciende quizás o no a veces el poco bagaje que traen los chicos de la escuela media. Sí, totalmente. Trasciende netamente. De hecho, hay veces que los recibís y justamente el diagnóstico es para ver cómo va a ser el curso con el que vas a trabajar. Y tenés que trabajar bastante, desde lo más básico que puede ser en las materias que doy yo, de explicar lo que es la sociedad, el Estado, lo que es el ciudadano, una imagen, y a partir de eso construir el trayecto a los autores que vamos sirviendo, ¿no? Ya sea de historia argentina, de historia mundial, o teorías clásicas que van desde Aristóteles hasta Deleuze, por ejemplo.
Yo recuerdo cuando iba al colegio secundario, y yo también soy la primera camada del ciclo básico común, así que en eso estamos en tiempo y forma juntos, pero recuerdo haber estado en el colegio secundario y recibir como invitado, como figura invitada, a un tal Jorge Luis Borges. Entonces, Mira vos. Uno sabía quién Mira era, vos. ¿no? Y estudiaba. Algo que me parece que en estos tiempos, primero porque ya don Jorge Luis no podría hacer una visita por los colegios, pero creo que no está tan cercano a los alumnos, por ejemplo, una figura como la de Borges. ¿Cómo introducís a Borges? No, porque me parece divertido lo que preguntaste, porque yo siempre llevo figuras al aula. Por ejemplo, cuando damos ciencias políticas, yo trabajo en una unidad de análisis que puede ser desde un libro a una película, y trato de llevar al autor del libro, si es posible, o al director de la película o al actor de la película. De hecho, hace 2 años trabajamos con Diarios de Motocicleta. Sí. Y llevé a Rodrigo de la Serna. La historia del Che, ¿no? La historia de Ernesto antes de ser el Che. Y lo llevé a Rodrigo de la Serna, que sea el protagonista de Granados. Contame eso. Y sin contarle a los chicos, le digo, va a venir dice alguien de la película y no decís quién, o sea, jugás también con eso, ¿no? Claro. También construís tu propia imagen. Los docentes siempre construimos una imagen para salir al aula, ¿no? Yo trabajo mucho con redes sociales y mi hashtag es #aula328 y todo lo que hago en aula lo subo ahí, ¿no? Van a encontrar de distintas imágenes que van desde lo más sublime a lo más perverso, diría Borges. Pero bueno, fue Rodrigo de la Serna, fue Martín Caparrós, fue Piglia. Llevé varios en estos años y lo hace más entretenido porque tiene la posibilidad de tener al autor o al actor, y ese actor se convierte en el protagonista de la película y le preguntan como si fuese el protagonista de la película. O más de una vez llevé amigos que venían disfrazados de Hobbes o venían disfrazados de Locke o venían como Marx, y era un reportaje a ese autor, y mis amigos se han estudiado de memoria prácticamente las respuestas que ese autor podía dar, y lo teníamos a Hobbes sentado en el aula. Y eso enriquece, eso Claro de alguna sí. manera Claro que sí. trasciende y les permite pensar por ellos mismos. Que yo les digo prácticamente eso todos los días. A mí no me sirve que me vomiten en una hoja lo que dice Aristóteles sobre la política o los 5 libros de la República de Platón. A mí me interesa que ellos tengan esas herramientas y puedan caminar por la sociedad o puedan caminar por el Estado, identificando con esas herramientas rasgos de esa Grecia o de esa Atenas o de Esparta en la sociedad de hoy. Y se puede encontrar una cuña de pensamiento que abre justamente el abanico de las posibilidades de entender, ¿no? Es una metodología de enseñanza y aprendizaje que vale. Caminamos, yo les digo, cuando vemos una película, caminen por la película. Sientan el olor, sigan a los personajes y no al principal, apóyense en esa pared mientras el personaje pasa y saquen de ustedes lo que pueden hacer ahí con el autor, o lo que pueden hacer con el personaje, qué le protagonizarían, o evitar que el personaje se caiga a partir de la ciencia política en ese sentido estricto de Bobbio, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con la película de Wall y salimos a dar vueltas por lo que es el pabellón 3 de Ciudad Universitaria, a encontrar rasgos de esa película en los pasillos, y a partir de ahí encontrar las huellas del sujeto de Ciudad Universitaria en una película como puede ser la de Alan Parker, que es de Wall. Hablas de huellas y yo voy directamente a la semiótica. Sí. Digo, tiene una grandísima base. Es importante justamente encontrar las huellas de los autores que puedan haber sido del siglo XVIII, siglo XIX o más atrás en un pabellón. Nos da un camino a la semiótica directo. Yo siempre dije, y lo sostengo, que la semiótica debería ser una materia obligatoria a partir del 3er año de la escuela secundaria. 7º grado. Con las redes sociales, bueno, te digo, 7º grado ya podemos. Ya, te volviste más fanático que yo, pero yo creo que en Sí. 3er año de la escuela secundaria debería ser una materia curricular, porque realmente te ayuda y muchísimo. Y hablando de ayudarme... Y otra de las cosas que tendría que ser, para mí que es importante, nosotros hablamos siempre de identidad. Vos dijiste Borges hace un rato, Borges, el tango. Perdón, Borges, que me contestó un día en ese mismo encuentro, levanté la mano después de mucho pensarlo y me animé a decirle que no había entendido algo, y me contestó que él no escribía para que yo lo entendiera. Y me quedé de una pieza, y lejos de odiarlo empecé a leerlo para ver si podía en algún momento jorobarlo y entenderlo de todo, decir, bueno, ¿sabes qué? Lo logré, pero bueno, no. Es como ese famoso reportaje que Blasky le hace a Borges y le dice, dijeron que usted es un genio. Esas son calumnias, señorita, dijo Borges. Sí, tal cual. Tenía unas respuestas maravillosas, ¿no? Que por ahí las aceptás cuando sos más grande. Totalmente. Tenés esa edad
te chocan y bastante. ¿Cómo tuve la posibilidad también de llevarlo a un gran escritor que ya falleció, que me marcó mucho, se llama Eduardo Budiño Kiefer. Sí. Un divino, lo conocí también en Madrid porque era el padre de un amigo mío, y lo pude llevar un año a dar clase a la facu, y la gente maravillada porque Eduardo podía articular justamente lo más perverso de la sociedad con el intelecto más fuerte que podías articular entre Deleuze y Borges. ¿Sí? ¿A Dalmiro nunca lo llevaste? No tuve la posibilidad, no lo conocí. Yo sí conocí a Dalmiro y realmente era maravilloso también por esta forma que tenía, ¿no? De moverse y de ser tan espontáneo a la hora de contestarte cualquier cosa. Bueno, a uno que cuando trabajamos con el tema de la anarquía en las sociedades, trabajamos con un libro de Martín Caparrós que se llamaba Amor y Anarquía, y a Martín Caparrós fue muy gracioso porque lo quería llevar y no sabía cómo conectarlo, y me lo encuentro en la cancha de Boca, 3 plateas abajo de la mía, y le digo: Martín, tengo ganas de trabajar con tu libro. Me dice: invítame cuando quieras. Y así fue como de un encuentro casual en la cancha de Boca, él terminó hablando con mis alumnos, sacándose fotos, riéndose mucho, y tener al autor del libro Amor y Anarquía, que era La vida insurgente de Soledad Rosas, y también llevamos a la prima de Soledad Rosas, que la pudimos contactar a partir de Martín. Es una experiencia, los chicos no se olvidan más. Recién dijiste la palabra anarquía y en los últimos tiempos apareció en nuestro país una suerte de movimiento que es el RAM, ¿no? Este movimiento que es parte de la comunidad mapuche, no toda la comunidad mapuche, pero que de alguna manera es bastante anárquico. ¿Cómo haces para tratar de articular lo que pasa en la sociedad para que los chicos lo entiendan, para que puedan de alguna manera descubrir esas huellas que vos decís? Mira, hay muchas formas. Primero, la historia nos da un montón de respuestas. Si nosotros jugamos con el tema de los RAM, con la historia argentina, y antes de que Argentina sea Argentina, podemos jugar con... Yo la vez pasada hablaba de eso con varios alumnos que me preguntaron. Jugamos con Pedro de Mendoza y Díaz de Solís cuando llegan y forman Buenos Aires, y con el que se encuentran. Cuando ellos llegan, hay alguien que los está observando. Cuando ellos pisen la tierra que no era Buenos Aires. Bueno, ahí empieza la historia, ¿no? Y se desarrolla a partir de lo que va a ser 1810 en adelante, porque no nos olvidemos que las guerras de independencia que van del 10 al 20, las comunidades aborígenes tuvieron un papel importante. San Martín las nuclea, famosa frase de San Martín: pelearemos en pelota como nuestros hermanos los indios. Vamos por ese lado. Dorrego se hace amigo de los indios, habla el mismo idioma. Rosas, que generalmente se habla de las campañas del desierto de Rosas y de Roca. Lo primero que hace Rosas es darle trabajo a los indios. Después viene lo que ya sabemos, ¿no? Pero él hablaba el idioma de los indios, entonces les da puestos de fronteras. Hay como una historia muy fuerte de lo que era la anarquía en el centro de la República, donde cada comunidad tenía su lugar y no se las tocaba. Pero después, cuando vino Roca y vino la campaña del desierto, todo se volvió más cínico, ¿no? Cambia muchísimo. Ahí viene el genocidio. Por hecho, podemos hablar de un genocidio con los pueblos originarios por parte de Roca y con la formación del Estado Nacional. Vemos cómo se los viste al aborigen. Tenemos la imagen de Seferino. ¿Qué pasa con los zonas que pierden esa posibilidad de inmunidad contra las enfermedades? Pues se les ponen ponchos, se los curan, ¿no? Entonces ahí podemos armar una estrategia interesante para entender lo que pasó, y desde el rock también lo podemos explicar. Hay un disco muy bueno de Iorio y Flavio que se llama Peso Argento, donde se recorren todas las provincias a partir de la música autóctona, y hay varias historias de mapuches, de ranqueles, donde juega el rock con lo que puede haber sido Mansilla, Roca, los Cadillac, Sui Generis, y este cóctel que no se mezcla solo, que es nuestro país, ¿no? Yo te escucho súper atenta. Vos sabés que particularmente soy fanática porque has logrado conectar a Rousseau con Jim Morrison. Con Jim Morrison, o con el oso de Morris. Bueno, Rousseau abre un abanico de posibilidades enormes. Por ejemplo, Rousseau es John Malkovich en Relaciones Peligrosas. ¿Por qué? Porque el personaje de John Malkovich, que es el Vicomte de Valmont, del libro Relaciones Peligrosas, está basado en la imagen de Rousseau. Rousseau es Lou Reed en Sucio Boulevard. Lou Reed saca mucho de Rousseau. Rousseau
es traducido por primera vez al español por Mariano Moreno y es la base de nuestro 22 de mayo del Cabildo Abierto, ¿no? Los primeros rockeros empiezan a escribir sobre un estado de naturaleza a partir de las ideas de Rousseau de bondad originaria. Basquiat pinta a partir de esa idea de que el hombre es el entero absoluto, pero cuando está en una sociedad está fragmentado por las instituciones, y eso es Rousseau. Y a la vez Rousseau es un amante, es un jugador de toda la cancha que maneja la espada como nadie, ¿no? Es un duelista de Dumas, por ejemplo. Rousseau lleva a eso. O sea, podemos caminar por ese lado salvaje con Rousseau vestido como Jim Morrison, por ejemplo. Jim Morrison filma cuando Morrison no era Morrison, que era James Douglas Morrison, estudiante de cine de la UCLA. Filma su primer corto a partir de los textos de amor de Rousseau. Entonces ahí tenés la mesa perfecta. Tenés como para enseñar y muchísimo. Y muchísimo. Y es más fácil entender a Rousseau no vestido de época, sino vestido como Jim Morrison. Porque se replican inevitablemente. Se replican, caminan por ese abismo sin caer. ¿Entendés? Ese caminar por el lado salvaje que decía Lou Reed es entender la bondad originaria de Rousseau. Te pido un minuto para Dale. que escuchemos rock nacional, en este caso, hoy aquí en la 87.9. Cuando regresemos me vas a contar cómo se articulan los contenidos, los contenidos nodulares para que los chicos puedan ingresar a este mundo universitario y Perfecto. transitarlo de la mejor manera posible. Dale. Regresamos aquí al 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires, hoy con un profesor particular, Martín Leguizamón, aquel que te enseña mostrándote la realidad y poniendo a los grandes pensadores, por ejemplo, en la piel de algún que otro rockero o de algún que otro artista de cine. Y hablando de cine, Martín, recién hablábamos sobre rock. ¿Cómo hacemos para articular el rock, el cine y la Universidad de Buenos Aires? De muchas formas. Por ejemplo, vos, bueno, vos podés trabajar una película, como puede ser, ahora estoy trabajando con El Ciudadano Ilustre, una película maravillosa de Oscar Martínez, donde en la materia de sociedad, Estado y ciencia política, vos la podés articular a partir de, primero el contexto, es un pueblo, que es Salas. Salas puede ser cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pero ahí justamente vos podés jugar con el personaje cuando Sartre no rechaza el premio Nobel, y está la famosa carta de Sartre rechazando el premio Nobel. El Ciudadano Ilustre lo acepta. Entonces ahí se abre un abanico en el cual el Ciudadano Ilustre pasa a ser el Sarmiento que escribe Facundo, con esa idea de mis personajes no pueden salir del pueblo y yo no puedo volver a mi pueblo, por esa idea de civilización y barbarie y hacia dónde miramos. Entonces Daniel Mantovani, que es el personaje del Ciudadano Ilustre, se convierte en Sarmiento, y los que no están de acuerdo con él son sus detractores, ¿sí? Y aparecen los personajes típicos del pueblo, que cada uno puede tener una función, como Foucault en las instituciones de secuestro, como los tipos de dominación de Max Weber y la idea de la racionalización de la existencia que plantean determinados autores. Entonces vos, a partir de imágenes, caminás la película con los autores y lográs que nuestros alumnos puedan escribir una idea que puede salir de Sarmiento, que puede salir de Foucault, o que pueda justamente articular a Sarmiento, Foucault y Weber en un texto. Y eso es lo que pido. Yo no voy a pedir cómo define Sarmiento la civilización. No, cómo ves la civilización de Sarmiento en la película. En vez de desarrollarla. Pensala. O cómo son los tipos de dominación que plantea Weber. No, decime, ¿por qué se relaciona el tipo de dominación de carismático de Weber con las 3 películas de Batman de Nolan? Entonces encontrame los rasgos, ¿entendés? O por qué el panóptico de Foucault aparece en la película Brasil, que remite netamente a Orwell en 1984. Yo te diría que el panóptico, de Foucault es el gran hermano, bueno, este gran hermano, furor en todos los países, bueno, o en la gran mayoría de los países, es eso. Y ahí está lo que decía, 1984 de Orwell es donde surge el Big Brother. Claro. Y la idea de, si vos entendés que 2 más 2 es 5, el crimen tal te lleva a entender que el gran hermano manda. Entonces, ahí lo tenés. Es decir, ¿por qué Batman es esa figura gótica que trata de escaparse del gran hermano en la última película de Nolan? Es Orwell. La película Brasil de Terry Gilliam está basada en el libro 1984 de Orwell y remite directamente a Weber y al gran hermano, por ejemplo. Y ahí tenés una clase. Unas cuantas, bueno. Unas cuantas clases y unas cuantas ideas para que los chicos piensen por sí mismos. Y si vos le agregás, pues me subo la vara, dale, la canción de Serú Girán, Eitileda, vas a ver que en Eitileda encontrás
todos los aspectos de la película de Terry Gilliam y las podés cruzar con las categorías de Weber. Uy, eso me encantaría como ejercicio. Y eso se hace en la Universidad de Buenos Aires como práctico de ciencia política, basándose en autores como Weber. Sí, algo que a mí me produce mucho placer hoy por hoy cuando veo, sobre todo tengo hijos que están en el ciclo básico común, y es la capacidad que tienen, no ellos, sino sus profesores, y en este caso vos con tu materia, de hacerlos, o de tratar de hacerlos pensar, y de que no consuman las noticias digeridas, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Esto que es una muy mala práctica, que es una práctica muy vaga por parte del común de la gente, de pasar y leer el título en el puestito de diarios, o leer en el celular ahora, ¿no? Esta cosa de la inmediatez de leer el título, y a veces ni siquiera preocuparse de lo que dice el artículo general, o a veces uno, por más que se preocupe, el artículo no dice nada. No dice nada. ¿No? Y lo importante que es justamente a la hora de enseñarle a la gente a pensar. Cuando uno piensa en cómo hacer esto, ¿no? A mí, por lo menos en particular, me remite a la actualidad, ¿no? Y cuando hablo de actualidad, hablo de los últimos 50 años, ¿no? Esto que uno puede haber visto o en los diarios, o en la tele, o tener un conocimiento por más que no haya vivido, ¿no? Los chicos, por supuesto, no tienen esa edad. Si tuvieras que elegir, por ejemplo, un personaje de la historia argentina como para, no sé, de alguna manera enseñarles a caminar ese trayecto, ¿cuál utilizarías? Te juego con varias cosas. A ver. Un personaje de la historia, hay una definición que me gusta usar mucho, que utilizo mucho, que es sobre imaginarios sociales, que los imaginarios sociales son como verdades contundentes, ¿no? Verdades que nadie puede negar sobre determinados momentos históricos, determinados personajes de ficción o públicos que llevan a construir un trayecto. Por ejemplo, teniendo en cuenta eso, yo te pregunto, ¿cuál es el imaginario social de el periodo argentino del 10 al 20? ¿Qué me decís? Pensé una imagen, pues el imaginario apunta a una imagen, a una de postal. 1910 a 1810 a 1820. 1810 a 1820. Es una imagen, la plaza. decímela, listo. La plaza. Cabildo abierto. Sí, sí. Perfecto. Algunos pueden estar de acuerdo o no, pero nadie la niega. Si yo te digo, San Martín es el santo de la espada. Listo, no lo dudamos. Torre Nilsson, 60. Seguimos jugando con el imaginario. ¿Cuál es el imaginario del rock nacional? Charlie. ¿Qué más? Estamos hablando del cenit del rock nacional, ¿entendés? Antes de llegar a Babasónico. Bueno, hablamos de Barrock, hablamos de Charlie, hablamos de Spinetta, hablamos de Los Redondos, hablamos de Cerati, y nadie los va a dudar. Te pueden gustar o no, pero se construye a partir de esa imagen. Sí. ¿Sí? Entonces, en la historia argentina tenemos varios imaginarios. A ver. Tenemos de 1810 a 1820, tenemos desde Mariano Moreno, la primera junta, el Cabildo, San Martín. San Martín para mí es el rockstar importante de ese momento, junto con ideólogos fuertes como podían ser Mariano Moreno y Castelli. ¿Y Belgrano? ¿Sí? ¿Quién sería? Belgrano también. Belgrano es el que construye la idea. ¿Belgrano es el bajista? Si lo jugamos con el rock, Belgrano es el glamour. El bajista. Sí. Belgrano más que es un frontman, Belgrano. Belgrano es un tipo que se paró y dijo, soy abogado, pero a la vez quiero en la independencia establecer una monarquía constitucional con un inca como gobernador. Por ejemplo, lo decía Belgrano, educaba, peleaba en el norte y se la jugaba, eran tipos que se la jugaban. Hay una canción de Charlie que se llama Cerca de la Revolución, que tiene una frase que a mí me marca mucho, porque dice, lo que fue hermoso fue horrible después. Y es lo que pasa en la historia argentina. Lo hermoso fue la revolución, fue la independencia, y lo horrible fue que todos esos que fueron compadres en ese periodo, en ese barroco, en ese gusto nuestro, se convierten en enemigos, ¿sí? Unitarios federales, Lavalle que peleó con Dorrego y que hicieron el cruce de los Andes juntos por distintos lugares y llegaron a la campaña, uno termina fusilando al otro. Si Las Heras termina con Rivadavia, Las Heras termina casi rechazado en Buenos Aires y se tiene que ir a Chile. Sí, de hecho, la historia de Las Heras es maravillosa. Las Heras casi es pariente de Benjamín Vicuña, pues Las Heras se casa con una dama de las 800 familias chilenas, que se llamaban, las 800 familias chilenas son las que devienen del Marqués y participan activamente en la independencia chilena. Él conoce a Clara Larraín Vicuña. Mira. Ella se enamora perdidamente de él es aceptado por esa familia y él se va
a Perú a realizar la independencia, la emancipación, y se lleva a la chalina, y cuando vuelve se casa. Las Heras padecía asma, y hay una canción de Divididos que dice: Semental de balcón, asma de la revolución, y es Las Heras. O sea, yo no sé si Moyo la pensó para él, pero con esa imagen vos podés explicar la vida de Las Heras, que fue uno de los personajes más importantes con San Martín, o sea, es mano derecha de San Martín, por eso Las Heras está enterrado con San Martín en la catedral. Sí. Nadie se pregunta por qué. Bueno, acá lo explicamos. Semental de balcón, asma de libertad. Nadie te lleva a ver a Las Heras. Nadie. Todo el mundo te lleva a ver a San Martín. Y la vida de Las Heras es buenísima. La vida de Las Heras es el primero que piensa Buenos Aires como ciudad. ¿Por qué pensás que pasa eso? Que solamente se le da importancia a las primeras figuras, por decirlo así, de esta gran película que se llama Argentina. Y no a los personajes secundarios, que a veces son más ricos que los propios protagonistas. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Es uno de los grandes errores que tenemos. Por ejemplo, Jimmy Pike no hubiese sido nada sin Robert Plant, ni Robert Plant sin Jimmy Pike. Acá pasa lo mismo. Las Heras es el primero que piensa Buenos Aires como ciudad. Estaba siempre Buenos Aires como gobernación, como provincia, etcétera, pero la ciudad la piensa Las Heras. Las Heras pasa a ser es el alma mater del Nacional de Buenos Aires, por ejemplo. Es el que recibe después exiliados en Chile a Mitre, a Sarmiento, claro. Y piensa una idea de ciudad distinta, que equivocados o no tenía un rumbo. Bueno, pues esas son las historias lindas para contar. Y después, si vamos a la parte más frívola, Vicuña es descendiente de Clara Larraín, chilena, ¿no? Es un datito también de color que a los alumnos les gusta. Los atrapa, claro. Los atrapa, claro, así como Vicuña. Claro, ¿qué tiene que ver Benjamín Vicuña con todo esto? Y ahí me importa saber quién era Las Heras, cómo llegamos. Y ahí entendemos por qué la familia Vicuña la banca más a la China Suárez que a Pampita, por ejemplo. Y jugás con eso, y de una viñeta, que puede ser Benjamín Vicuña, vos terminás explicando a Las Heras. ¿Entendés? Que nadie le da bola, y está en la catedral por algo. Charlie diría acorde con su alcurnia, y sí, está ahí. No es común la forma que vos tenés de dar clases. Vos, ¿cómo llegás a esto? ¿No? Digo, porque no hay, de verdad. Yo creo que sos el único, o por lo menos el único que yo conozco dentro de la Universidad de Buenos Aires y alguna otra universidad más que he transitado durante toda mi vida, que tiene esta forma de dar. Si tengo que buscar una huella, me remite a un profesor mío de literatura de 5º año que nos contaba Una sombra donde sueña Camila Borman, diciéndonos, no sabés lo fuerte que estaba y se la quiso comer el sacerdote. La aislado. Claro, y eso fue el puntapié inicial para que todos nos tiráramos de cabeza a ese libro. Pero digo, mirá, desde mi 5º año 1983, hasta ahora, el inmediato profesor que encontré fuiste vos. ¿Por qué crees que pasa eso? Mira, a mí me gusta jugar con todo lo que fui recorriendo desde chico. Yo cuando era chico tenía 3 pósteres en el cuarto. Era épocas de póster, ahora ya póster más. Sacaste el DNI, te quiero decir. No importa. Mis alumnos ya lo saben. Verde oliva, aparte. Verde oliva. Verde oliva. Verde oliva. Tenía póster de San Martín de chiquito. Mirá. Y no me lo habían puesto mis viejos, lo había pedido yo. San Martín, Batman y Filiol. A partir de esa triangulación, claro, empezaba y leí mucho. A mí en mi casa me implicaba mucho la lectura de todo tipo. De hecho, leía desde Ivanhoe de Sir Walter Scott hasta algún cuento de Borges, como para empezar, ¿no? Y después me llevaba mucho al cine. Tanto mi abuela de Buenos Aires, pues yo soy marplatense, y mi viejo me llevaba mucho al cine. Yo llegaba a Buenos Aires y mi abuela me llevaba a ver Roma Ciudad Abierta, por ejemplo, y después tomar un ice cream en la confitería del Congreso, que hoy no existe más. Claro. O te llevaba a ver La Reina Africana de John Huston, y vos después llegabas a Mar del Plata y te preguntaban, ¿qué fuiste a ver? Tal cosa, y te miraban como extraño. Después mi viejo me llevaba a ver todas las películas de cine americano junto con mi mamá, ¿no? Y eso me fue armando el imaginario en mi cabeza de cómo me gustaba hacer una construcción. Vos me preguntabas a los 9 años qué quería hacer y yo te decía profesor de historia. Así nomás, O sea, lo decía claro de chiquitito. De chiquito. Y me encantaba. Entonces me decían, sí, pero te vas a morir de hambre. Sí, pero no importa. Tengo 9 años, quiero pensar lo que es mi futuro y soy feliz con lo que hago, ¿entendés? A mí me gusta lo que hago y lo disfruto mucho. Y siempre trato de encontrarles cosas nuevas, como decíamos al principio de la charla, porque el público es diferente.
Como diría Mirta, el público se renueva. Chiquita es una sabia a veces y tiene esos datos, ¿no? Como te ven, te tratan, y bueno, también. Claro, tal cual. Y no deja de ser parte de una sociedad y parte de lo que sucede diariamente. Las nuevas tecnologías me imagino que son un gran apoyo para vos. Me encantan. Yo era un cero. Yo pensaba que era un cero, yo era todo corporal. De hecho, hacíamos un laburo en la facultad donde escribíamos un guión y los alumnos tenían que representar a estos autores, y con las nuevas tecnologías no solamente la pueden representar, sino que en la semana vos tuiteás a partir de estos autores. Hay un libro de Humberto Eco viejo que se llama Apocalípticos Integrados, donde marca el paso más o menos a lo que van a ser las nuevas tecnologías. Bueno, yo era un apocalíptico y ahora soy un integrado. Mi Twitter es M-Legui13, que es nombre de integrado, y no puedo salir de eso y no puedo dejar de trabajar con las nuevas tecnologías. De hecho, para el Bicentenario yo laburé en un cuadro virtual en el Cabildo, donde hicimos con un touch poder hablar a todos los personajes, ¿viste? Y las nuevas tecnologías te ayudan, y no es que las nuevas tecnologías van a cambiar el rol del docente, para nada, es una herramienta más que sirve con estos chicos que son cibernativos. Nosotros no fuimos cibernativos. Sí. Nosotros tuvimos que aprender a manejar el teclado y el mouse. Tenemos. En algunos casos todavía seguimos intentando. Desarrollando. A mí me cambian particularmente. Cuando salió Facebook fue algo como, wow, una red social importantísima. Al toque salió Snapchat, Instagram y hoy por hoy hay que elegir una. 150 y no sé de qué se trata todo esto, no sé cómo subir, no sé cómo ponerle like a algo. Y uno se siente absolutamente afuera de esto. Pero hay que elegir una. Yo elegí Twitter y me siento hiper cómodo. Sí, aún con 140 caracteres. Es un plus. Es que justamente es un desafío. Es un desafío. Es un desafío, pero tenés imágenes. Entonces vos podés tener 140 caracteres, pero con una imagen y 2 frases ya dijiste todo. Y a partir de eso construís. Bueno, ya lo dice la frase. Empoderás la imagen. ¿No? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y totalmente, y con eso ya jugás, ¿entendés? Y ¿Se metió la publicidad en la universidad, por ejemplo? ¿La publicidad en qué sentido? ¿Se mete la publicidad en el sentido de fijarle conocimientos a los pibes o no? No tanto. No tanto porque tratamos de eludirla también. Yo cuando cierro el aula empezamos a caminar por mundo ciencia política o mundo sociedad y estado, y la publicidad la no, evitamos. Pero te digo esto porque cuando uno navega, cuando uno utiliza las nuevas tecnologías en general, aunque no lo quieras, la publicidad se cuela, ¿no? Constantemente. Entonces eso no deja de ser algo constante, sí, y algo palpable. Sí, pero si vos les das link, pues también las nuevas tecnologías tienen sus trampas, ¿no? Vos no puedes dejar al azar que busquen. Okay. Vos tenés que dar links o determinadas páginas que estén validadas por vos o validadas por el docente, donde sepan qué autor ir a buscar. Entonces hay un trabajo del docente que es validar distintas páginas, distintas búsquedas, para que ellos no se encuentren en un laberinto y si tengan una llegada precisa al conocimiento que vos o al contenido que vos querés desarrollar. Si me permitís un segundo, sí, vamos a escuchar el informativo de la Asociación de los Docentes de la Universidad de Buenos Aires para ver qué es lo que está sucediendo allí en el sindicato, y cuando regresemos seguiremos charlando contigo. Dale. Aquí en la radio de la UBA. Estamos con Martín Leguizamón. Ahora nos informamos y volvemos en un minuto nada más. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Servicio informativo. Se encuentra abierta la inscripción a la carrera por el 60º aniversario de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que se realizará el domingo 1 de octubre a las 8:30 horas. La actividad ofrece la posibilidad de participar en una distancia de 10 o 3 kilómetros. Nuevo subsidio para formación docente. Está dirigido a todos los docentes afiliados que deseen participar de congresos o realizar una especialización, maestría o doctorado. Para conocer los beneficios, tenés que ingresar en www.aduba.com.ar. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Regresamos a la cátedra. Estamos con Martín Leguizamón, un profe de lo más particular, un profe que te ayuda a entender la historia, que te ayuda a entender una materia como sociedad y Estado, que a priori uno diría, uy, que embole lo que tengo que estudiar. Ciencia política también. Ciencias políticas también, pero de una manera diferente. Me gustaría que armaras en este día de hoy
¿cuál sería tu banda de rock ideal, pero eligiendo personajes de la historia argentina? Te voy a dejar uno solo, sí. que puede ser extranjero. Bueno, uno. dale. Tenés el cupo para un extranjero. Mira, podemos jugar con varias bandas, ¿no? Y con varias... Lo que pasa es que el rock nacional es tan fuerte, ¿no? Hay una transición que es desde los últimos tangueros que empiezan a escribir o que terminan de escribir hacia principios de los 60 que da el paso al rock nacional. El rock es una construcción netamente urbana. Sí, lo bueno que tiene el rock nacional es que si vos ves las letras, no hace falta entenderlas, si no las seguís, encontrás lugares comunes. Encontrás un lugar que puede ser desde un bondi hasta un cine, hasta un telo, hasta una ciudad y hasta un acontecimiento. Vos caminás por Buenos Aires con el rock nacional. Así como Sarmiento es el padre del aula, Discépolo es el padre de la Argentina. Sí, totalmente. Discépolo fue es el primer tanguero, pero es un rockero también. Es netamente rockero, netamente urbano, netamente... Discépolo se podía sentar con Charlie, con Spinetta, con el Indio y con Cerati y hablar de lo que es Buenos Aires. Con Iorio también. Pero hablan de Buenos Aires. Entonces dicen, sacamos el tema de Buenos Aires. Y no sería nada diferente lo que dice Discépolo, lo que dice Art y lo que dicen los rockeros nuestros, ¿entendés? Porque es lo mismo. Una vez a Spinetta le preguntaron, ¿por qué te gusta el tango? Y pues el tango es rock, dijo. Vos fijate, esta canción era más blanda que el agua blanda. Lo puedo decir yo con No queda más que viento, decía Spinetta. ¿Entendés? Es eso, es poder entenderlo. Y si vos buscas frases del rock nacional y haces hablar a los próceres, es lo mismo. ¿Entendés? La canción La Libertad de Calamaro te habla de eso y puede ser una carta de Mariquita Sánchez de Thompson. Entonces creo que todos pensamos lo mismo, dice Calamaro, y puede ser el alegato inicial de Mariquita antes de cantar el himno. ¿Quién sería el cantante de esa banda? ¿Y por qué? Para mí todos pueden ser cantantes, o sea, ¿sí? Belgrano puede ser un frontman totalmente, La Junta pueden ser los Babasónicos, todo el glamour que se desarrollaba en ese momento. Pensá que eran tipos jóvenes. Claro. Eran tipos jóvenes, ¿entendés? Y lo que escribí... Muchos exitosos con las mujeres. Sí, casi todos. Eso era parte de ese momento, era importante cómo hablabas. Por ejemplo, Güemes podía haber sido Papo tranquilamente. La vida de Güemes es genial, porque hay un Güemes en Buenos Aires, un Güemes que viene a visitar a Mariquita Sánchez de Thompson, que se establece en Buenos Aires y que pelea en las primeras invasiones inglesas. Y es la primera derrota de los ingleses en el mar por una caballería. Güemes toma un barco con 7 jinetes, pues el barco queda encallado en el río de la Plata, y ellos van a caballo a tomar ese barco. Puede estar sonando la renga ahí, ¿entendés? Y ahí jugás con la historia. Pones a Chizo cantando la balada del Dios y el Diablo y Güemes atacando. Y ahí ya tenés una postal del rock, ¿entendés? Cerca de la Revolución, dijimos antes también. Tenés varios como para poder trabajar. El batero, el que tiene la fuerza bruta, digamos, ¿no? Aquel que tiene que tener coordinación y fuerza para poder darle al... Y yo te pondría 2 baterías con 2 granaderos. Juan Bautista Cabral y Juan Bautista Baigorria, que los dos son compadres. De hecho, los dos llegan casi sin fuerzas a Buenos Aires. San Martín, cuando forma el ejército de granaderos, le hacen formar un ejército de élite, pero con gente que no era de élite. Él tiene que hacerse cargo y enseñar, y él les enseña a cabalgar, les enseña la lanza, les enseña la bayoneta, les enseña todo. Y ahí se conocen Bapt Cabral y Juan Bautista Baigorria. Y Cabral adopta el nombre de Baigorria. Y casualmente, en el combate de San Lorenzo, Baigorria termina de sacar a San Martín cuando lo matan a Cabral. O sea, tiene una historia muy fuerte, un trabajo en conjunto, y es un trabajo de equipo, un trabajo de rock. Y si a esa le ponemos una música de Iorio o de Papo al palo con riff, tenemos el combate de San Lorenzo. Con esas cosas se pueden explicar, se puede jugar, ¿entendés? Y con las letras más, vos ves las letras del rock, 7 minutos de vida es un disco inicial de Morris, cuenta toda la historia de Buenos Aires. Desde su primer tema hasta el último. Son 7 minutos de vida, 7 minutos en Buenos Aires. Y podés explicar desde Balbín hasta la muerte de Perón. Y es Argentina, ¿sí? Donde poco se trabaja. ¿Cómo se explicaría eso cortito, por ejemplo? En 7 minutos de vida, sí. Y porque empiezan a escribir los primeros rockeros y entendés lo que fue Onganía, lo que fue La Noche de los Bastones Largos. Jugamos con el afuera, con el Mayo francés del 68 y con el Cordobazo del 69. Y lo cruza la voz de Morris, que es un tango. Que te explica el momento exacto en el que sucede todo. Los ves caminar.
los ves caminar y vos construís esa película. Vos decís, bueno, lean tal texto donde se explica esto y escuchen este disco. Entonces vos al escuchar ese disco y leer el contenido más duro de lo que puede ser la historia argentina, ya empezás a jugar, empezás a caminar ahí. Caminás por Santa Fe, por Flores y por Callao. No me nombraste hasta ahora a ninguna mujer. ¿Cómo que no? Nombré a Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, está bien, tenés razón. Mariquita Sánchez de Thompson es la primera. La primera. Es la no Juana Zurduy. No, Mariquita Sánchez de Thompson es la Janis Joplin. ¿Es la Janis Joplin? Sí. Ay, contame eso, por favor. Mariquita Sánchez de Thompson. Una rebelde. Es la primera que rompe con las 3 salidas que tenían históricamente las mujeres en la época colonial. Misa, casarse y cuando se iban. Las 3 salidas sola, cuando morían. Las 3 salidas sola. Ella salía, no tenía ningún problema. Se ponía una capucha y salía a caminar. Ella quería ver lo que pasaba. La mina de avanzada. ¿Sí? ¿Edad de Mariquita? Para ponernos en muere contexto. A los 57 años, mueren jóvenes. Hoy justamente hablaba con Clara Sirven de una mujer importante, no de la historia argentina, de la historia del mundo, que llamó Nelly Bly, que es la que lo reta a Julio Verne. Dice, yo voy a hacer la vuelta al mundo en 80 días, pero en menos. Y la hace. Y ella es como la madre del periodismo encubierto. Ella después de todo eso, Pulitzer la banca y se inserta dentro de un manicomio durante 10 días, haciéndose pasar por una paciente, y sale y escribe una onda buenísima que se llama 10 días en un manicomio, donde cambia todo el sistema de asistencia a los pacientes en un manicomio. La mina esta fue también la primer corresponsal de guerra en la Primera Guerra Mundial. Trabajó en las trincheras, 57 años también. Muere a los 57 años, muere muy joven. Por eso las mujeres tienen un rol principal en la historia, ¿no? Desde Nelly Bly, Mariquita Sánchez de Thompson, mismo Eva Perón. O sea, siempre. Remedios de Escalada, que siempre está como en el ostracismo. Remedios es como una ¿cómo se llama? No es groupie, ¿no? O sí, es una groupie la que está detrás de los rockeros. Los rockeros, sí. Bueno, Mariquita es una groupie. No, Mariquita no, Remedios de Escalada es una groupie, ¿no? Es una groupie, Mariquita también, y la primera groupie de todas, jugamos con la religión, es María Magdalena. María Magdalena es la primera groupie de la historia universal, ¿sí? Pero que tiene un rol importantísimo, ¿sí? Hay un personaje de cómic en la Liga de Titanes que se llama Raven, que es como la sombra. Bueno, justamente es ese rol. Tiene un rol más que importante, ¿sí? No tenemos que dejar eso. Mariquita Sánchez de Thompson se paró y era Janis. Y hablaba con Belgrano, hablaba con Castelli, hablaba con Güemes y decía, todo pasa en mi casa. Claro. Todo pasa acá. Claro, era como si te perdías la rave de Mariquita, te perdías todo. Claro. En el norte también estaban las mujeres, la hija de Güemes también, la hija de Rosas también supo nuclear así, ¿no? Bueno, Mariquita es la primera que se baja los hombros y sale a caminar mostrando sus hombros, que era tener los hombros bajos, el estar con la revolución, pues las mujeres francesas en la revolución no llevaban el hombro cubierto, en sí, las españolas sí. Claro, de hecho la representación de la libertad francesa justamente es una mujer mostrando sus hombros. Exactamente, o sea, la revolución también estaba en la calle, ¿no? Esa idea de la calle y de tan Buenos Aires y tan urbano te juega con el rock también, y ahí tenés varios elementos, desde Charlie, desde Pineta, desde Papo, desde La Renga. En todas podemos encontrar, si queremos, si abrimos nuestra imaginación, parte de la historia argentina, pero de todas las épocas. ¿Entendés? Yo quiero mi bandera de Sumo, es increíble. Bueno, pero esa es como más direccionada, ¿no? Pero vos un día de la bandera podés cantar la canción de Sumo y no está mal. No. ¿Por qué no nos animamos? Porque Sumo no se puede. O una canción de los abuelos, cuando hablan de libertad, madre de los decididos. Esa frase puede ser de Belgrano. Imagínate a Belgrano en las barrancas en Paraná diciendo, la libertad es la madre de los decididos. Y no queda mal. No, absolutamente. ¿Entendés? Y eso es Miguel Abuelo. ¿Entendés? O habla el héroe que hay en mí, el honor no lo perdí, San Martín yéndose a París. Es una canción de Papo y lo puede decir San Martín, lo escribe. Puedes poner letra José de San Martín y de San Martín. Si lo fundamentás, vale como recurso. A ver, como recurso es interesante, como recurso particularmente echaría mano para intentar entender un poco más la grieta. A mí sabes que no me gusta el concepto grieta. No, pero existe. Pero como concepto, para mí existió antes de ser grieta. O sea, si vos jugás con... Alguien le puso nombre. Si vos jugás con... No, yo no lo nombraría así. Es parte de las antinomias de la historia argentina. O sea, somos como somos por esas antinomias. Si vos vas a la historia argentina, ¿por qué San Martín o Belgrano? A mí me gusta más San Martín, a mí me gusta más Belgrano. No.
O Chevrolet Ford. O vas al fútbol. En los 70 era Holguín o Pernía, o Charlie o Spinetta, o Los Redondos o Soda. ¿Por qué? Lees Juvenil y a Miguel Cané, ves provincianos y porteños. Monzón o Galíndez, los dos eran campeones del mundo, pero vos tenías que ser de uno u otro, Fangio o Galvez. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? O cuando se hace en el 83, vuelve la democracia, la UCR pone Somos la Vida y el peronismo pone Somos la Rabia. ¿Por qué? Porque no podemos construir, ¿entendés? Entonces me parece que yo no hablaría de grieta, hablaría de una línea de tiempo argentina que va desde 1810 hasta ahora, donde siempre jugamos con eso, ¿entendés? O civilización o barbarie, o Boca o River, o Filiol o Gatti, ¿sí? O Belgrano o San Martín, o Lavalle o Dorrego, siempre. Y siempre, bueno, encontramos ese ir con los ojos ciegos bien abiertos que terminan en los desastres que vivimos siempre, ¿no? Que la intolerancia, la falta de respeto, el no tener un buen diálogo, ¿sí? Intercambiar ideas. ¿Por qué no podemos intercambiar ideas? Siempre terminamos con una manera soberbia de decir, vale más lo mío. Porque no nos escuchamos. No nos escuchamos. O cuando dicen, el mejor disco de los últimos 20 años. No puedes decir, para mí es el mejor disco de los últimos 20 años. No, ya es un título. Claro, es una verdad absoluta, ¿no? Sí. O cuando en los 70, o fines de los 70, vos ibas caminando por la calle y veías que cantaban, vos sos un cheto asqueroso, yo soy Stone. Lo mismo. O sea, no lo vemos en otra parte del mundo. ¿Entendés? Lo vemos... como decía Art, lo vemos alacraneando en Buenos Aires. Roberto Art en las aguas, en su libro no me sale el nombre, porteñas. ¿Las aguas? No, Aguafuertes porteñas de Roberto Art. Sí, Roberto Art plantea, a mí me gusta sentarme en un bar a alacranear. Dice, alacranear es el mejor deporte que tienen los argentinos. ¿Por qué? Le pregunta. Y porque vos te sentás y ves como la gente empieza a criticar a la gente que pasa. Desde el alacraneo se da siempre. Y bueno, no encontramos el porqué. En Buenos Aires en general hay más cueros a secar que en una curtiembre, dice, por ejemplo. Cuando se juntan dos porteños, sí. Realmente no queda nadie en pie. Bueno, Charly, la mejor etapa de Charly García demostraba o mostraba cómo era Buenos Aires en su momento. Soriano, más de una vez, decía que cuando volvía a la Argentina, lo primero que hacía era comprar el diario del día y el último disco de Charly. Y con el diario y el último disco encontraba lo que pasaba en Buenos Aires. Quién se peleaba con quién, qué pasaba en política, qué pasaba en la música. Porque los tangueros más duros no lo bancan a Piazzolla y los más progres sí es lo mismo. Estamos hablando de música de Buenos Aires, ¿entendés? Y con la política pasa lo mismo. Por eso, para mí la grieta existe antes de que exista la grieta. O sea, vamos a la historia. La historia misma nos va mostrando de un lado y de otro. Y no está bueno. Solo que esta vez le pusimos nombre, digamos. Sí, pero no está bueno. Mismo cuando estudiamos vamos a la primaria. A mí me gustan los griegos, a mí me gustan los romanos. Claro. Lo mismo. Incas o mayas. No, a mí me gustaban más los mayas. No, pero pará. Entonces, tratemos de sacar lo mejor de cada uno. Si no, no construimos. Me voy a quedar con lo que dijiste de Soriano recién, el diario, el último disco de Charly. Si no te gusta Charly, cualquier otro te va a ayudar a poder entender un poco la actualidad. Totalmente. Cuando más que la actualidad de la Argentina en general. La Argentina en general. Messi o Maradona. Y no, si esos dos juegan bárbaro. Me mataste porque mi pregunta iba a ser esa, Messi o Maradona. Los dos juegan bárbaro. Me encanta Maradona, siempre me encantó. Me peleo con mis hijos por el tema Messi, ellos bancan más a Messi, pero para mí Maradona me dio todo. ¿Entendés? Lo viví, lo disfruté, ¿entendés? Levanté la copa con Maradona. Martín, recordame, ¿qué días y en qué horario sale tu programa y tus columnas? Mira, yo estoy generalmente son los lunes con el Pato Méndez, pero ahora los lunes está complicado y salgo los martes a las 7 de la tarde. Después estoy con Clara Sirven los miércoles o los jueves, depende la semana, a las 10:30 de la mañana, haciendo Buenos Aires tan susceptible, que es mi columna. Y los jueves a la tarde, a todo lo que da, pues es un programa del CBC, que es más institucional.
está Martín Leguizamón con nosotros aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Martín, muchísimas gracias. Un lujo para mí estar acá. Seguramente te voy a volver a invitar porque cuando quieras. Quiero entender un poco más de la historia argentina y que me la hagan así fácil, entretenida y apasionante como lo haces vos en tus clases. Así Buenísimo. Que muchísimas gracias. No, gracias a vos. A ustedes no me queda más que despedirlos, no sin antes agradecerle, como siempre, a nuestro operador estrella, Leandro Sala, que está del otro lado de los controles, haciendo maravillas aquí en la radio. Para ustedes, como siempre, mi agradecimiento por estar del otro lado del receptor. Nos vemos el próximo domingo a las 9 en punto de la mañana aquí en la 87.9. Chau, pásenla lindo.